Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy conoceremos a fondo un caso criminal de los más significativos de la década de 1990. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, el caso Marshall. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Ghislaine Degenty, nacida el 18 de febrero de 1926, era hija de Germaine y Robert Degenty, un industrial que en la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia francesa y falleció en deportación. Ghislaine se casó con el propietario de una empresa de equipos para la industria del automóvil, Jean-Pierre Marchal. Era cuñada del presidente del Colegio de Abogados de París, Bernard Degrange. Ghislaine se divorció de su esposo, del que tenía un hijo, y en 1991 se quedó viuda. Vivía en Suiza y pasaba temporadas en su casa, construida en una finca en la población francesa Mouchat, en la región de Alpes Marítimos. La última vez que se supo de ella fue el domingo 23 de junio de 1991, sobre las 11:50 de la mañana, en el que habló por teléfono con su amiga Igika, a la que le dijo que tenía prisa porque había quedado para comer a la 1 en casa de unos amigos y aún tenía que prepararse. Al ver que pasaba de la 1, sus amigos que la esperaban para comer la llamaron varias veces a partir de la 1:30, pero al ver que no contestaba, la señora Colette fue con su coche a la finca La Chamada, donde vivía Ghislaine, sobre las 6 de la tarde. Y allí tampoco contestó nadie al timbre de la puerta, ni por la noche cuando la volvió a llamar por teléfono. Al día siguiente, 24 de junio, su amiga Igika llegó a la finca sobre las 11:30 de la mañana, como habían quedado el día anterior. Llamó e insistió, pero no recibió respuesta. Por lo que Francine, otra de las amigas de las 3 mujeres, y alarmada por las 2 amigas que no habían podido contactar con Ghislaine, mandó a un empleado de seguridad a la casa, que encontró la casa vacía, silenciosa y oscura. La cama deshecha y en ella unas gafas y un periódico. Las persianas solo se habían subido las de su dormitorio. La bandeja del desayuno estaba puesta en la cocina, las llaves en la puerta que no estaba cerrada con ellas y la alarma sin activar, pero sin rastro de robo. Parecía que Ghislaine se acababa de despertar, sin embargo no estaba allí, por lo que por la tarde el de seguridad volvió a la casa, junto con su amiga Francine, su niñera y el médico de la mujer, y tampoco la encontraron, tan solo había un bolso abierto sin dinero. Por lo que ya en la noche avisaron de la desaparición a la policía francesa, que fueron a investigar a la casa. La registraron y quisieron bajar a la bodega que estaba contigua a la casa, pero la puerta metálica estaba cerrada con llave. Consiguieron abrir, pero tan solo un par de centímetros, ya que había una cama plegable colocada contra la puerta desde el otro lado. Los gendarmes empujaron fuertemente, por lo que la puerta abrió un poco más. Pero la bloqueaba fuertemente un tubo de metal, puesto en el suelo perpendicular a la puerta. A través de empujones, lograron pasar una pierna y patear varias veces el tubo, colocado a pocos centímetros de la bisagra, hasta que finalmente consiguieron abrir la puerta del todo. Y allí, en la sala de calderas, encontraron en el suelo a Ghislaine Marshall, en el fondo del sótano. La mujer estaba tumbada boca abajo, vestida con su albornoz ensangrentado enrollado hacia arriba por encima de la cintura, los brazos en el suelo delante de su cuerpo y las piernas dirigidas hacia la pared del fondo. En el examen médico y la autopsia 4 días después, se demostraron 5 golpes en la cabeza, dados con una viga,
causantes de heridas abiertas en el cuero cabelludo y edema cerebral, una herida en la garganta en forma de V que no llegó a la tráquea ni tampoco a los grandes vasos del cuello, 10 heridas por una cuchilla afilada de doble filo en el tórax y abdomen de 2 centímetros de ancho como máximo, que le causó destripamiento y perforación en el hígado de un lado a otro, 2 heridas detrás del muslo izquierdo que demostraban que la mujer quedó tendida enseguida en el suelo sin moverse, pues la herida de la cara interna se coaguló un hilo de sangre perpendicular al eje de la pierna. Se estimó que la mujer quiso protegerse llevándose las manos a la cara, pues tenía heridas y fracturas en las manos, con una falange casi arrancada. Rasguños y hematomas en los brazos y las piernas, e incluso en la parte posterior de las rodillas y los pies, y aparentemente parece que la mujer fue arrastrada por el suelo, pues tenía polvo y cemento en el albornoz. Según los forenses, ninguno de sus golpes fue mortal, o al menos en el momento, pero la suma de todos sí que lo fue, después de padecer entre 15 y 30 minutos. Y según el capitán del caso, dijo que el criminal parecía decidido, pero también torpe o difícil en sus movimientos. Según un médico forense, el crimen podría haber ocurrido en una sola secuencia rápida de 3 o 4 minutos. En este tipo de agresión, se dan los primeros golpes para neutralizar a la víctima, dejándola inconsciente. Luego los golpes con un cuchillo se suceden unos a otros muy rápidamente. Dada la fuerza de los golpes, su agresor era un hombre, era zurdo, indica que la herida más baja se hizo primero, la cuchilla golpeó más alto mientras la mujer se desplomaba. La herida en forma de V en el cuello se encuentra con frecuencia en este tipo de crímenes, debido al movimiento lateral de la cabeza buscando escapar de los golpes. El perito precisó que el agresor necesariamente había recibido sangre en él, dada la forma en la que se derramó la sangre. Creía que la víctima nunca se levantó. Falleció rápidamente de una hemorragia. Si se hubiera levantado, la hemorragia hepática habría llenado la cavidad abdominal, lo que no fue visto por los expertos forenses. En la escena del crimen se encontraron 2 inscripciones en letras de sangre, en las que se leía Omar Matui en una y en la otra Omar Mat. La primera estaba escrita en una puerta, a 1 metro del suelo, en el lado izquierdo del pasillo, entrando por la puerta metálica que llevaba a la bodega y que se abría transversalmente a un pasillo que sale a la izquierda. Y la segunda inscripción estaba más baja que la primera y no tan clara, frente a la puerta de acceso metálica, no girando a la izquierda, sino recto hasta la sala principal. Se encontró esa frase parcialmente inscrita en la puerta de una sala de calderas. Ambas inscripciones las escribieron con la sangre de la víctima. Suponiendo que quien lo escribiera hubiera sido Ghislaine, para culpar a su jardinero, Omar Urridado, de 29 años, lo cual, según el juez del caso, encontró muy extraño, pues es muy improbable que una persona agonizando escribiera una oración 2 veces. Por otro lado, estaba el error gramatical del mensaje. Escribió Omar me matar en vez de Omar me mató, que sería lo correcto en francés. Por lo que se preguntaron si una mujer culta como Ghislaine Marshall podría haber cometido este error, ya que era un fallo banal para su posición, por lo que podría haber sido para inculpar al jardinero por ser de origen árabe. Se realizaron estudios de la letra de Ghislaine, de sus documentos y crucigramas, comparándolos con las letras de las puertas. El experto indicó que las letras de las 2 puertas las había escrito la misma persona. Para la primera estaba de rodillas y para la segunda acostada. Finalmente dijo que ciertamente son 2/3 de la letra de la víctima, 1/3 no. Se realizó un nuevo estudio que especificó que de las 10 letras de la primera inscripción, solo 5 se parecían a la letra de la víctima,
y aunque en otro estudio se concluyó que la letra no era de la víctima, se dictaminó que no era posible comparar razonablemente escritos realizados en condiciones tan dispares. Por otro lado, se preguntaron quién bloqueó la puerta metálica y cómo lo hicieron, ya que la puerta de la bodega era la única forma de acceder a ella, por lo que solo ella pudo blindarse allí. Tiempo después, en febrero de 1992, resolvieron que Ghislaine había colocado el tubo metálico sobre una viga de madera que podía elevarlo por el lado contrario a la puerta, lo que conseguía evitar que se abriera. También dijeron que era posible apoyar la cama plegable contra la puerta abierta, de modo que al salir y cerrar la puerta lentamente, hacía que la cama cayera detrás de ella para bloquearla, y que la barra de hierro se podía haber caído cuando la policía empujó la cama hacia atrás. Mientras que la defensa dijo que el verdadero criminal elaboró una puesta en escena y luego se fue, dejando pruebas para acusar al jardinero, la acusación dijo que no era creíble que el supuesto verdadero criminal eligiera un domingo porque Omar Urridado nunca trabajó ese día. Por otro lado, una periodista comentó que quizás el criminal se pudo ir por la bodega, ya que cuando le fue posible leer el expediente, notó falta de información, y que tanto jueces como abogados y hasta el propio Omaru nadie recordó haber entrado en ella y no podían describirla. Se describieron todas las habitaciones del sótano, excepto una, la bodega. Además, había un informe de agosto de 1991 en el que un albañil interrogado por la policía dijo haber hecho unos trabajos que se le encargaron en 1989, hacer respiraderos en la bodega y luego, en una segunda fase, en el verano de 1990, reabrir 2 de las ventanas que habían sido bloqueadas durante la primera intervención para garantizar una mejor ventilación de la bodega. Por lo que la pregunta era, ¿podría una persona haber salido a través de estas ventanas o rejillas de ventilación? Para los fiscales, Ghislaine Marshall nominó al que le quitó la vida antes de blindarse en el sótano, y se cree que lo más posible es que bajara a la bodega para arrancar el sistema de limpieza que aún estaba funcionando el día después. En cuanto al capitán del caso, creía que Ghislaine reconoció a su agresor y trató de protegerse de los golpes, como se podía apreciar por las heridas de sus manos. Y no creía que fuera un crimen premeditado, ya que Omaru no era un criminal, pero habría podido venir a la finca para pedir dinero y al negarse su jefa, en un súbito y muy violento arrebato de ira, la golpeó con una viga que encontró en el lugar. Y luego, no pudiendo dejar con vida a la mujer, por temor a que lo denunciara, fue a buscar las tijeras de setos en una sala de madera donde se guardaban las herramientas de jardinería y volvió para infligir las heridas de las puñaladas. Y a causa de una discapacidad de Omaru en el brazo derecho, por un accidente en 1988, se explicaría la multitud y difusión de los golpes. Cuando se fue, puso la llave del sótano en la habitación de madera, debajo del cortasetos, lo limpió y robó el dinero que había en el bolso del dormitorio. Otra conjetura de la parte civil fue que el arma homicida pudo ser un cuchillo de cocina. La mujer de limpieza se dio cuenta de que había desaparecido un abrecartas en forma de daga, que era de la señora. Según el capitán, Ghislaine se quedó sola. No tocó la puerta metálica porque sabía que estaba encerrada, lo que demuestra que aún debía tener lucidez. Encendió la luz y fue a la puerta de la bodega donde escribió. Se puso de rodillas y con el pecho recto, a una altura de 1 metro. No se apoyó en la puerta ni en la pared. Solo apoyaría la cabeza en la puerta, para descansar por tanto esfuerzo que le suponía. Por eso, ese fue el único rastro de sangre que se vio debajo de la inscripción. Y probablemente, aún con fuerzas, se levantó sin apoyarse en el suelo, ni en la puerta, ni en la pared, y tiró de la cama plegable con ruedas hasta la puerta principal, para protegerse y quedar blindada, por si acaso volvía su agresor. Y colocó la barra metálica y la viga para asegurar más el bloqueo. Y guiándose por los rastros de sangre,
El capitán creía que luego apagó la luz y se arrastró por el suelo, para después acabar levantándose y cruzar la puerta de la sala de calderas. Se acostó en el suelo, ayudándose de la manija antipánico, que la encontraron ensangrentada y agotada solo con la luz que proviene de la puerta principal, escribió su segunda frase. Y como el cuerpo no se encontró delante de esta inscripción, sino que estaba al otro lado de la puerta, en la sala de calderas, el capitán pensaba que aún le quedaba fuerza para arrastrarse hasta la sala de calderas y darse la vuelta de cara a la salida. En cuanto a la defensa de Omaru, la violencia y la cantidad de golpes demostraban una implacabilidad casi apasionada, la expresión de un odio profundamente arraigado, que no se ajustaba a la personalidad de Omaru Ridado, ni a la buena relación que tenía con su jefa. Tampoco tenía marcas o arañazos en las manos. Y por la gravedad de las lesiones de Ghislaine, no era muy posible todo lo que se decía que había hecho, como las inscripciones sin apoyarse en ningún sitio y con el pecho recto, tantos movimientos y el bloqueo de la puerta. Por otro lado, un cuchillo de cocina ni el cortasetos se ajustaban a los 2 centímetros de ancho ni a la descripción de una hoja afilada de doble filo, además de no tener sentido que el jardinero guardara la llave del sótano con las herramientas de jardinería para inculparse. Francine, la amiga de Ghislaine y vecina, pues vivía a 800 metros de su propiedad, fue quien le dijo a la policía que las dos tenían al mismo jardinero, Omaru Ridado, y que ese domingo había ido a trabajar a su casa. Cuando llegó Omaru a Francia en 1985, hablaba solo bereber. Lo acogió su padre, que había trabajado 20 años como jardinero para Francine, y también lo contrató a tiempo parcial como jardinero. Se casó con una francesa, consiguió la nacionalidad y pudo quedarse en Francia. Francine le ofreció a Omaru un contrato fijo y le ayudó a encontrar un pequeño piso para la pareja. En su casa conoció a su amiga y vecina Ghislaine Marshall, que también lo contrató como jardinero. Poco después, también le dio trabajo a su esposa, Latifa Sharikani, como limpiadora, dejándolos vivir en su casa, en un estudio pequeño que había encima del garaje. Pero al nacer su primer hijo se volvieron a mudar, con ayuda de Francine. Omaru confesó en el juicio que estas dos mujeres siempre los ayudaron mucho, fueron muy amables con ellos y les hacían muchos regalos, y que la señora Marshall era como una segunda madre para él. La policía, al ver que el jardinero era marroquí y que podía huir a su país, lo fueron a buscar inmediatamente al día siguiente de encontrar el cuerpo de Ghislaine. Pero cuando fueron a su casa no había nadie, por lo que la registraron. Omaru había ido a trabajar a casa de Francine el domingo 23 de junio, para después tener 2 días libres para celebrar el Eid ul-Adha, la festividad musulmana más importante. Lo encontraron en la casa de la madre de su mujer, en Toulon, una ciudad portuaria en la costa mediterránea del sur de Francia, descansando allí con sus 2 hijos, uno de ellos recién nacido. Lo arrestaron poniéndolo bajo custodia policial como un testigo importante. Lo interrogaron y demostró ser un hombre tranquilo, pensativo, atípico, impasible y psicológicamente sólido. La psicóloga dijo de él, analfabeto tanto en árabe como en francés. Siempre negó ser el autor del crimen. Omaru Ridado dijo que no sabía que podía buscar la ayuda de un intérprete o abogado, y se sintió abochornado por no saber hablar bien francés, ya que lo poco que conocía eran palabras esencialmente de jardinería. Cuando vio la foto de la inscripción del sótano, solo reconoció una palabra, Omaru, porque era la única que sabía escribir. Después, dijo de su custodia policial que fue agotadora física y moralmente. Con su abogado no podían entenderse y tuvieron que solicitar a un prisionero tunecino que hablaba los 2 idiomas, quien los acompañaba en la sala de visitas. Su sensación cuando lo detuvieron fue que la policía escribía más o menos lo que querían en los informes, ya que él respondía en árabe
y el gendarme seguía escribiendo aunque no entendía ese idioma. Después insinuó que había recurrido a la prostitución, pero porque la palabra no la entendió en ese momento y tuvo miedo de que lo golpearan. No pudiendo apenas mantenerse en pie en la segunda noche, en la comisaría, le quitaban la silla cada vez que quería sentarse. Fue una verdadera locura. El capitán del caso escribió que no pidió un intérprete y que no dijo en ningún momento su dificultad en francés. Más tarde, lo llevaron a su casa para que enseñara la ropa que llevaba el domingo, que no había sido lavada, ya que él les confesó que ni siquiera sabía cómo funcionaba la lavadora, y pudieron ver que no tenía rastro de sangre. El 26 de junio lo presentaron ante la jueza de instrucción, sin abogado, al que renunció sin comprender completamente, para el interrogatorio de la primera comparecencia. Al día siguiente fue acusado y mandado a prisión. El 1 de julio el juez firmó un permiso de cremación, incluso antes de recibir el informe de los médicos forenses, y el 3 de julio, 5 días después de la autopsia, realizaron la cremación, con la imposibilidad de poder solicitar una segunda evaluación. Por lo visto, la familia quiso incinerar el cuerpo rápidamente. Más tarde, uno de sus amigos comentó que Ghislaine Marshall ordenó construir una soberbia bóveda donde quería ser enterrada, pero su hermana dijo que su deseo era ser incinerada, como mostró en un escrito. Por lo visto, la parcela la compró su segundo marido, de quien se había separado. Tiempo después, sustituyeron a la jueza del caso, en su licencia de maternidad, por un magistrado francés, el juez de instrucción Jean-Paul Renard. Hubo una polémica con el día y hora del crimen. El día de la autopsia, viernes 28 de junio, en la que estuvo el capitán Cenci, situó el momento del crimen el domingo 23 de junio, sobre las 12 de la noche, y dijo que la víctima no estaba vestida ni maquillada y que acababa de salir de la ducha. Era una mujer muy puntual, y ese día tenía prisa por ir a comer a casa de sus amigos, a quienes llamó sobre las 10:30 de la mañana, para concretar la hora de la cita. Incluso había comprado un regalo para su amigo, ya que era su cumpleaños. Y teniendo en cuenta lo cerca que estaba en coche la casa de sus amigos, debería haber salido de la suya sobre la 1 de la tarde. Sin embargo, el informe del 2 de noviembre, 4 meses después, los patólogos forenses situaron la hora del fallecimiento sobre las 11 de la mañana y la 1:30 del mediodía, del lunes 24 de junio, ya que la completa rigidez del cuerpo que examinaron el día 24 al final del día en el sótano indicaba que el fallecimiento había sido hacía más de 6 horas. El abogado de Omaru no descubrió estos datos que le daban una coartada a su cliente hasta mediados de diciembre, por lo que lo denunció al juez y a la prensa. Se dijo que había sido un error tipográfico de un secretario, que debería haber dicho 23, por lo que el abogado dijo que entonces tendría que ser todo el párrafo, y no solo el número 24, el que habría que revisar, por lo que el juez ordenó a los médicos que detallaran los fundamentos objetivos que los llevaron a deducir el día 23 de junio. Dijeron que el cuerpo estaba a temperatura ambiente, que no se había registrado. Lo que pasó después de las 12 horas, que el rigor mortis fue completo. Lo que ocurrió después de las 13 horas, y que la palidez cadavérica tuviera un aspecto, que solo se puede ver a partir de las 3 o 4 horas después del fallecimiento. Estimación basada también en los hallazgos de la investigación, relacionado con el tiempo que pasó entre la última llamada telefónica de la víctima, a las 11:45 de la mañana, y la primera llamada que no contestó, a la 1:30 de la tarde. En una segunda evaluación, a petición de la defensa, se concluyó que falleció el día 24, ya que según las fotos tenía los ojos claros aún, cuando después de 5 o 6 horas deberían haber sido velados. Y si la coloración cianótica de la piel demostraba que era un fallecimiento de hacía 30 horas, no se entendía que los peritos no lo tuvieran en cuenta en su primer informe.
Pero había una posible explicación para el supuesto error, tal y como indicaron los peritos que se habían basado en los resultados de la averiguación. Era muy posible que olvidaran la fecha en la que la investigación halló el delito y, creyendo recordar que era sobre el mediodía del mismo día que reconocieron y exploraron el cuerpo, escribirían el informe 4 meses después, manteniendo solo las observaciones que protegían esta suposición. Omar Urridado afirmó haber trabajado toda la mañana en la casa de Francine, yéndose a comer a su casa a 5,5 kilómetros de distancia sobre las 12:01:10 del mediodía. Compró el pan en la panadería en Val de Mouchat sobre las 12:05, pero esto era muy importante, ya que según la investigación situaba el crimen de Ghislaine Maxwell sobre el mediodía del día 23 de junio, por lo que se concluyó que Omaru no podía tener coartada a esa hora. Pero mucho después, Omaru se dio cuenta, cuando pudo ver su expediente, que había habido un error. Su panadería era otra, que estaba cerca de la que habían investigado, La Panera. La primera en su camino, que tenía escalones, y tuvo que hacer cola ese día durante mucho tiempo. Años después, una periodista de investigación encontró al otro panadero, que ya estaba jubilado, y le corroboró que Omaru era un cliente usual, que venía a la panadería sobre las 12:30, y se asombró mucho de que solo hubieran investigado en la otra panadería. Luego, Omaru contó que llegó sobre las 12:15 o 12:20 al patio de su edificio, y contó que vio a Jean-Pierre, el gerente del casino, que cuando lo interrogaron lo confirmó. Después, sobre el mediodía, vio un vecino volviendo de paseo con su mujer, su hijo y su perro, que se iban a casa a comer. Cuando hablaron con el vecino, él dijo que no se fijó en el jardinero, lo que no probaba nada. A veces no prestamos atención a las caras conocidas, por lo que no le sirvió de defensa. Omaru contó que salió de su casa sobre las 12:40 del mediodía y llegó al trabajo pasadas las 13:10 en la villa de Francine. Solía regresar al trabajo a la 1:30, y la hija de Francine se asombró de que volviera tan pronto, a lo que él le contestó que estaba recuperando lo que se había retrasado por la mañana. Aglet dijo que no tenía ninguna actitud en particular, estaba sonriendo como siempre y llegó con la ropa de trabajo que utilizaba todo el día. Por lo que la defensa razonó que si le hubiera quitado la vida a Ghislaine a la hora del almuerzo, habría necesitado para ello 20 minutos y volver en ese tiempo al trabajo sin parecer nada. ¿Y cómo era posible que su ropa no estuviera manchada de sangre si no se cambió? Por otro lado, lo acusaron de regresar pronto al trabajo para tener una coartada. Omaru contó que al final de la tarde, después del trabajo, fue a una cabina telefónica cerca de su casa para llamar a su esposa, que estaba en Toulon. En la investigación se pudo averiguar que en realidad la llamó a las 12:51 del mediodía, que aunque era beneficioso para su coartada, Omaru había olvidado el detalle de la hora, por lo que comentó que no podía haber adivinado que sería acusado de un crimen y que tendría que describir con precisión todos sus hechos y gestos del día. La policía midió su viaje en moto y calcularon que habría tenido de 35 a 40 minutos para ejecutar su crimen, por lo que el juez dedujo que no tenía coartada a la hora del almuerzo, así que le podría haber quitado la vida a Ghislaine Maxwell entre las 12 y las 13:10 horas. Hubo personas, vecinos que vivían entre la propiedad de Francine, donde Omaru trabajó ese domingo 23 de junio, y la propiedad de Ghislaine, que vivía al final de un callejón sin salida, por lo que Omaru tendría que haber tenido que pasar frente a ellos. Sin embargo, ellos no lo vieron. Igual dijo la hija de la niñera, de Francine, que Omaru no pudo pasar por ahí, porque habría pasado por su casa, y sus 5 perros hubieran ladrado, así que se hubiera dado cuenta. Otra persona, una mujer que conducía por la carretera sobre las 12:30, no lo vio. Era el momento en que debería haber pasado para hacer la llamada a su esposa.
Hubo mucha gente que no creyó en la culpabilidad de Omaru, como la hija de Francine y su esposo, que le buscaron abogados e intentaron buscar soluciones. Existía una simpatía general constante de la gran burguesía a favor del jardinero marroquí. A finales de ese año, medio año después de lo ocurrido, Francine informó a la policía que recibió una llamada telefónica anónima la noche del 24 de junio, donde la voz de un hombre le dijo: «Ha hecho unos hermosos, tu jardinero. Lo escribió con su sangre». Las investigaciones se dirigían hacia Omaru, ya que las inscripciones lo acusaban. La víctima lo reconoció y estaba acostumbrada a esas faltas de ortografía que se vieron. La idea de la puesta en escena no era posible por el bloqueo de la puerta, y él no tenía coartada. Y solo él y Francine sabían que Omaru iba a trabajar cerca. Solo faltaba por resolver el móvil del crimen. La necesidad de dinero, tal vez. Según el capitán del caso, Omaru fue a pedir dinero y ante la negativa de Ghislaine Marchal se le fue de las manos y lo dominó la furia. Se investigó que Omaru, en un par de años, retiró de su cuenta grandes sumas de dinero. Según el capitán, dijo que las prostitutas y las máquinas tragaperras tienen un costo, a lo que Omaru respondió que ese dinero pertenecía a su hermano, que no tenía cuenta de banco en Francia, por lo que cada vez que iba a Marruecos sacaba una suma de dinero para llevarla al país. La verdad es que había un motivo posible de roce entre Omaru y sus jefes, sobre los adelantos que pedía. Le pidió a Francine y también a Ghislaine, que estaba ya cansada e irritada por estas demandas, ya que creía que uno no debe dejarse hacer por el bien propio. En su libro de cuentas solo constaba un único anticipo en el mes de junio, un anticipo de sueldo de 1.000 francos en ese mes. También pidió adelantos en 2 ocasiones a Francine, uno para pagar el alquiler y el otro para enviar dinero a su madre, a Marruecos. La investigación demostró que no lo hizo. Aunque el juez habló de enormes dificultades financieras, los investigadores en su informe finalizaron: aparte de los atrasos en el pago del alquiler, la investigación no determina ninguna otra deuda o dificultad financiera para el matrimonio Ridado. Por su parte, Omaru dijo que para conseguir dinero se podía robar, pero no había necesidad de hacer algo tan salvaje como eso. Y como lo acusaron de haberle quitado dinero del bolso a Ghislaine, dijo que él sospechaba que la mujer de limpieza había robado varias veces en su casa. Admitió que jugaba a las máquinas tragaperras. En la investigación se descubrió que iba al casino varias veces a la semana y jugaba en las máquinas de 5 francos. Él admitió que solo apostaba lo que ganaba y que a veces había perdido. Los abogados creían que Omaru utilizaba los adelantos de sueldo para jugar, esperando recuperar lo perdido, ya que ni su esposa sabía de su afición. En el juicio también se habló de que Omaru frecuentaba el mundo de la prostitución, aunque él lo negó firmemente. Investigaron durante 5 noches para ver si encontraban a las prostitutas que él frecuentaba, y encontraron a 2 chicas. Una solo recordaba que Omaru la había mirado, y la otra confesó que lo tenía como cliente, describiéndolo como muy apremiante y emocionado. Y luego pidió que le pagaran. Finalmente, no testificó en el juicio y negó haber hecho esos comentarios, pero con ello los investigadores creyeron haber encontrado una razón más para la falta de dinero de Omaru. A finales de verano, consideraban a Omaru un presunto culpable, ya que su personalidad no parecía dulce y agradable como parecía. Tenía costosos vicios como el juego y las prostitutas, no tenía coartada, gastaba el dinero del alquiler en vicios, tenía grandes problemas económicos, mentía a su familia y posiblemente ante la negativa de Ghislaine, su jefa, de darle un adelanto, no le quedó otra que quitarle la vida, robándole los 762 euros que tenía en el bolso, lo único que se llevó, ya que las joyas y los objetos de valor los encontraron en la villa, además de no haber indicios de robo en la casa. Omaru se quejó de que había sido calumniado y denigrado injustamente, que trataban de dar una mala imagen de él, ya que no tenían ninguna prueba real de su culpabilidad.
aunque se buscaron todo tipo de pruebas y análisis de las muestras de la víctima, del sótano y de la ropa de Omaru. Los resultados de los análisis demostraron que no había ninguna huella o indicio de Omaru en el sótano, tampoco en la barra de hierro o en la viga, ni en la víctima. La sangre que se encontró en el tubo, en la viga y en las uñas de Ghislaine eran de ella. No había señal alguna de la víctima en la ropa del jardinero, que se corroboró que era la del día 23 de junio. Tampoco se encontraron huellas dactilares en la escena del crimen, ni en la víctima, ni en su bolso. A pesar de que Omaru pasó toda la mañana cortando el césped, no se encontró tierra ni hierba en el suelo del sótano, ni había partículas del suelo del sótano en el calzado de Omaru. Aunque en los análisis de las tijeras cortasetos, la presunta arma del crimen, se encontró ADN animal, por lo que en el sentido amplio de la palabra podría ser sangre humana, los médicos forenses aseguraron en el juicio que el cortasetos no podía ser la causa de ciertas heridas profundas de la víctima. Omaru Ridado empezó su primera huelga de hambre el 18 de noviembre de 1991. Angustiado y enojado, prendió fuego a su manta. El 12 de diciembre lo hospitalizaron en Fresnes, en la región de Isla de Francia. Pasó 36 días sin comer y volvió a comer por los ruegos de su padre, el 23 de diciembre. Se le rechazó la segunda solicitud de libertad provisional el 18 de diciembre, a pesar de los análisis negativos, la huelga de hambre y el error tipográfico de la supuesta fecha del crimen. Y el 12 de febrero de 1992 rechazaron la tercera solicitud de libertad. Los informes periciales encontraron en los zapatos de Omaru una composición química que demostraba que había pasado por la bodega en un momento dado, aunque evidentemente no se podía saber exactamente cuándo, demostrando que caminó sobre el suelo de la bodega. Sin embargo, al principio había dicho que no había estado allí hacía 2 meses, pero luego recordó que había estado en la bodega 2 días antes del crimen para dejar unas macetas. Aunque él dijo que lo había olvidado, para los investigadores había mentido. Más tarde se encontraron macetas en el sótano. Pero el cambio de comportamiento de Omaru respecto a su presencia en el sótano, en un momento tan cercano al crimen, hizo que el juez comenzara a dudar de la inocencia de Omaru. El 18 de marzo se le rechazó de nuevo la cuarta solicitud de excarcelación. Al final, los investigadores llegaron a la conclusión de que Ghislaine Marshall había escrito los mensajes en las puertas, por lo que quiso nombrar al hombre que le quitó la vida, aunque también cabía la posibilidad de que se hubiera equivocado. Así que investigaron a 4 personas, pensando en que se pudieran parecer a Omaru. Uno fue el hermano de Omaru, quien la víctima siempre dijo que no se parecía en nada a él. Otro, un cocinero que había tenido Ghislaine y que se marchó de malas formas de la casa. Otro, un francés que lo denunciaron calumniosamente y se había ido a Suiza 2 días antes del crimen, de los cuales ninguno de los 3 se podían confundir con Omaru. Y el cuarto era un hombre que vivía en una caravana cerca de la villa, pero dijo que el día del crimen estaba en Marruecos y enseñó su pasaporte y billete de avión, con los sellos de entrada y salida. Omaru Ridado comenzó una nueva huelga de hambre el 16 de abril de 1992, después de que le denegaran su 5ª propuesta de libertad provisional, y poco después dejó de beber agua también. A los 2 meses, el juez fue al hospital para notificarle una orden de detención de 1 año. Entre las razones, los hechos de los que se le acusa han perturbado gravemente el orden público. Su abogado se quejó de si esa perturbación no era más bien la causada por la detención de una persona inocente y que hasta ese momento solo un informe le había sido desfavorable, el de los grafólogos. Después de 35 días, Omaru abandonó la huelga de hambre. Casi 1 año después, en marzo de 1993, el fiscal completó la acusación. Los elementos empleados contra Omaru fueron las inscripciones que lo acusaban, su falta de coartada y los rastros de polvo del sótano bajo sus zapatos,
Los resultados de los demás informes fueron favorables. El 22 de marzo trasladaron a Omaru a la cárcel de Niza, en la Riviera Francesa, y lo metieron en una sucia y mísera habitación donde metían a los recién llegados. Las paredes estaban sucias y llenas de manchas, los baños obstruidos y las tomas de corriente rotas. Su angustia, enojo y sublevación hizo que metiera una hoja de afeitar en las migas de pan y se la tragara. Se lo dijo al guardia, quien le contestó que no le importaba. Pensó que lo más probable es que hubiera tratado con muchos reclusos que interpretaban y simulaban hacerlo. Por lo que después se cortó las venas y entonces sí que lo trataron. Al día siguiente lo llevaron a una celda normal a espera de juicio, y allí estuvo 10 meses. El 24 de enero de 1994 comenzó el juicio de Omaru Rydadu. La sala estaba llena, y la mayoría pensaba que el jardinero sería absuelto. Lo defendió un abogado, activista político y escritor franco-argelino, Jacques Begu, nacido en Tailandia, y habló en árabe, con la ayuda de un intérprete. El juicio comenzó con los elementos por los que se acusaba a Omaru. Las inscripciones en letras de sangre, que lo nombraban claramente, ya que el sistema de bloqueo de la puerta de la bodega desde dentro reforzaba la creencia de que los mensajes los escribió la víctima, la gran necesidad de dinero de Omaru, revelada por las demandas de anticipos a sus jefas, su ausencia de coartada, ya que lo que dijo Omaru que hizo el 23 de junio entre las 12 y la 1:10 del mediodía, la hora aproximada del crimen, no se pudo confirmar, y la ausencia de delito de que un ladrón entrara en la casa, por el supuesto robo de dinero del bolso, dejando los demás objetos de valor en la casa, por lo que se supuso que el ladrón conocía la zona y era cercano a la víctima, y tanto Omaru como la mujer de la limpieza tenían la llave de la puerta. Se examinó el carácter y la naturaleza de Omaru, en general favorable, sus peticiones de adelantos de salario y su deseo por el juego. Su familia lo alabó y su mujer lo definió como un buen hombre de familia. En cuanto a la vida y forma de ser de Ghislaine Marshall, la describieron como una mujer de carácter firme, que expresaba sus opiniones sin ser hostil o agresiva. Podía ser encantadora, exigente pero justa, con gran corazón, valiente e intratable, y reservada, ya que nadie sabía nada sobre su posible vida amorosa. En el 5.º día se habló del perfil de Omaru. No sabía leer ni escribir en ningún idioma, aunque sí entendía los conceptos principales en francés. Educado y tranquilo, con una discapacidad en su mano derecha a causa de un accidente, algo que no le habría impedido quitarle la vida a Ghislaine. El abogado defensor mencionó al vecino que dijo haber estado en Marruecos el día del crimen, ya que los sellos de su pasaporte no demostraban que hubiera sido él quien había realizado el viaje, y no entendía cómo no se habían comprobado las afirmaciones del hombre. Y también se deliberó sobre la cremación del cuerpo de Ghislaine de acuerdo con sus últimos deseos. Un periodista comentó que cuando el caso por parte del fiscal se hacía insuficiente, la justicia tiene un método que se trata de aumentar las dudas sobre temas menores de la acusación, por lo que muchos temas pequeños, aunque no prueben nada, al juntarlos se termina creando una duda sobre la inocencia. Lo llamó impresionismo judicial. En el 6.º día se trajeron las 2 puertas con las inscripciones en letras de sangre. Lógicamente la sala se turbó y se emocionó. Más tarde el juez comentó: «Está claro que estas puertas tuvieron un impacto psicológico innegable, tanto para los investigadores como para el tribunal penal». El abogado de la parte civil dijo: «Decir que ella no entregó este mensaje es negar la última demostración de coraje infinito de esta mujer moribunda». En defensa de Omaru Rydadu, su abogado destacó que la investigación fue tosca y torpe y, básicamente, para la fiscalía, que a Ghislaine la arrastró quien le quitó la vida y nunca se levantó, y el escrito de los mensajes no fue de la víctima, que los forenses trataron de inclinar sus descubrimientos a las conjeturas de los investigadores, que lo que hiciera o dijera Omaru siempre estaba mal para los que le acusaban,
Si llegó temprano a su trabajo, fue porque quería que lo vieran. Si estaba tranquilo, era la calma de un criminal. Y si se equivocó sobre la hora de la llamada a su esposa, era porque mentía. No había pistas, no había rastro de él en ninguna parte y no tenía ningún motivo. No había pruebas de que cogiera el dinero del bolso de Ghislaine. De hecho, llevaba muy poco dinero encima cuando llegó a Tolón. La suposición de la existencia de la viga se agregó después para demostrar el bloqueo de la puerta, y los investigadores no indagaron a familiares cercanos, herederos ni al entorno inmediato de la víctima. Por lo que el 2 de febrero condenaron a Omar Urridado a 18 años de cárcel, declarándolo culpable con circunstancias minorantes que modifican la responsabilidad penal, haciendo la pena menos severa. Tanto en Francia como en Marruecos, la sentencia fue muy criticada y se reavivó el debate en Francia sobre la reforma del Tribunal Penal, al que acusaban de emitir sentencias duras sin pruebas y sin la posibilidad de apelación. 3 días después, un grupo de abogados pronunciaron una declaración denunciando la condena de Omaru y pidiendo un nuevo juicio, ya que no había cargos suficientes. Pero el sindicato de magistrados se enervó y los criticó acusándolos de estar ávidos de publicidad. El presidente de la República, Jacques Chirac, concedió un indulto parcial a Omar Urridado el 10 de mayo de 1996, reduciendo su condena a 4 años y 8 meses a petición del rey Hassan II de Marruecos. Un acuerdo secreto que planeaba la liberación de un franco marroquí detenido en Marruecos a cambio. A Omar Urridado lo liberaron el 4 de septiembre de 1998, habiendo tenido un comportamiento perfecto e íntegro durante su arresto. El 2 de febrero del año 2000, la Comisión de Revisión de Condenas Penales exigió investigaciones nuevas y un examen caligráfico nuevo para resolver si la autora de las inscripciones era Ghislaine Maxwell. Y a petición de la defensa, el tribunal mandó un nuevo informe pericial sobre las puertas y la viga de madera, que se utilizó para golpear a Ghislaine, y en los soportes encontraron ADN. Declararon que el ADN masculino que encontraron en las puertas de la sala de calderas y en las vigas no era de Omar Urridado, aunque no se pudo determinar de quién eran esas huellas dactilares, ya que se encontraron mezcladas con la sangre de la víctima. Lo cierto es que la escena pudo haber sido contaminada después de la investigación inicial. Por otro lado, el nuevo perito calígrafo concretó que la señora Maxwell no era la autora de las inscripciones. Pero el Tribunal de la Revisión denegó la demanda de revisión de la condena, manifestando que los nuevos elementos expuestos no suscitaban dudas sobre la culpabilidad de Omaru. El Tribunal de Revisión dijo así: el descubrimiento de nuevas huellas dactilares no es suficiente, por sí solo, para establecer su relación con los hechos, ya que estos rastros pueden haber sido dejados antes o después del crimen. De hecho, muchas personas pudieron acercarse a las puertas antes o después del crimen, o incluso manipularlas sin las precauciones suficientes. Por lo que en la escena del crimen no se encontraron datos concluyentes sobre la identidad del criminal, aunque la falta de pruebas consistentes y la falta de datos fueron suficientes para condenar a Omaru. En el año 2015, las nuevas tecnologías de ADN descubrieron que en la escena del crimen había rastros de la presencia de 4 hombres desconocidos. En la actualidad, Omar Urridado tiene 62 años y sigue abrumado, no suele salir de su casa, y según su abogada, desde entonces dejó de estar vivo. Sin embargo, la familia de Ghislaine Maxwell cree que Omaru es culpable. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones
para saber qué ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.